Hola chicos, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal Mestiza Lectora. Yo soy Saraí y el día de hoy les voy a recomendar algunos clásicos con los que yo les diría, ¿saben qué? Estos son buenos para adentrarte a este mundo. Y esto lo tomo así porque siento que alrededor de los libros clásicos hay como mucha controversia. Mucha gente cree que por leer clásicos pues ya eres como un mejor lector, cosa que obviamente es falsa y esto siento que ha acarreado que mucha gente como que no les tenga muchas ganas por considerarlos pues libros a lo mejor un poco más complicados en el sentido en el que están escritos en un lenguaje pues antiguo y a veces como que se hace un poco más tediosa la lectura. Pero yo justamente hoy vengo como a recomendarles libros. Si ustedes dicen, tengo ganas de leer un clásico, de empezar por esos, pero no me quiero meter en cosas muy densas, pues justamente este video es para eso, así es que vamos a comenzar. Yo quisiera iniciar recomendándoles el clásico con el que yo me adentré a este mundo, que fue Drácula de Bram Stoker. Yo recuerdo que cuando lo leí en mi juventud no me pesó tanto, tal vez porque yo lo leí en una edición pues como más ligera y tal vez por eso no me pesó, pero ya lo leí una vez de adulta también y como que lo sentí más denso, un poquito más pesado, me hizo como sufrir un poquito y tardé más en leerlo, pero quiero seguir como con esta onda de los vampiros y para eso les voy a recomendar Carmila, escrito por Sheridan Le Fanu, que como pueden ver es un libro muy corto y nos va a contar la historia pues justamente de Carmila, de este ente que pues obviamente como ya lo pudieron ver por la portada y por lo que yo ya les comenté pues estamos hablando de una vampira. Se nos cuenta la historia de una niña que la verdad no recuerdo cómo se llama, pero que un día justamente cuando ella es niña ve a un ente que se le aparece pues en su casa y después de ahí ella no lo vuelve a ver, piensa que tal vez fue un sueño o algo así y bastantes años después vuelve a ver ese ente que resulta ser Carmila, quien por algunas cosas llega a vivir a la casa donde ella habita, donde su papá pues digamos le da de cierta manera cobijo bajo esta casa sin saber realmente lo que está albergando y cómo es que todo esto va a desencadenar el caos dentro de la casa y de la gente que habita en ella. Es un libro muy bueno, se los recomiendo un montón, como les digo, es muy corto y no siento que sea un lenguaje complicado, entonces creo que esta es una muy buena primera opción. El siguiente libro del que les voy a hablar es uno de mis favoritos en todo el mundo mundial y estoy hablando de Rebelión en la Granja, que actualmente no lo tengo en físico, pero este libro está escrito por George Orwell y nos va a contar la historia de una granja en donde pues obviamente habitan animales. Pues ellos están ahí para servir al hombre, el caballo para traer la carreta, pues las gallinas para poner huevos, bueno, pues lo que se vive en una granja. Y un día uno de estos animales empieza a tener como ideas de revolución y se lo cuenta a los demás y entre todos pues terminan sacando al hombre de su granja y la granja la empiezan a liderar los cerdos que la habitan. Y si ustedes en algún momento han escuchado el término de puerco, cerdo o marrano para dirigirse a policías o para políticos corruptos, bueno, con este libro van a entender perfectamente de dónde viene esa referencia y es que no hay un libro que a mí me haya hecho sentir más coraje con el final que este libro. Me gustó muchísimo, es un libro que también es bastante corto y creo que vamos a poder entender con este libro un poco cómo se maneja la sociedad, cómo si bien muchas veces muchas ideas empiezan de buena manera, pensando en el bien común, poco a poco el poder puede ir transformando a la gente y bueno, ya, eso es todo lo que les voy a decir, la verdad es que es un libro grandioso, se los recomiendo mucho. Ahora les voy a hablar de el Señor de las Moscas, escrito por William Golding, que nos cuenta la historia de 30 chicos que por algunas cuestiones durante un viaje escolar terminan varados en una isla desierta. Estos 30 chicos van a tener que descubrir cómo poder sobrevivir, empiezan a crear reglas, empiezan a preguntar qué haría un adulto en estas circunstancias para poder sobrevivir. Y si han visto Los Simpson, hay un capítulo donde justamente los niños van a un viaje escolar y terminan quedándose varados y empieza a reinar el caos. Y bueno, ese libro es la perfecta referencia a este libro que pues como ya les comenté, vamos a ir viendo cómo justamente tal vez el ser humano sí guarda cierta violencia dentro de él de manera innata, que puede irse desatando poco a poco cuando se ve bajo circunstancias que lo sobrepasan. Y este es
pues el caso. Se los recomiendo mucho, es un libro muy corto, el lenguaje yo siento que es muy tranquilo y como les digo, creo que es una manera muy buena de retratar cómo se maneja la sociedad. Entonces, siento que si lo empiezan no les va a costar nada continuarlo y terminarlo. Muy buen libro. Y hablando del caos que reina en la sociedad, les voy a hablar de Fahrenheit 451, escrito por Ray Bradbury, que nos cuenta la historia de un mundo distópico. En este lugar, en lugar de que los bomberos apaguen el fuego, ellos llegan ahí a iniciarlo. Y es que se nos cuenta que en esta sociedad las personas solamente pueden leer algunos libros que están pues determinados por el gobierno, no pueden leer más que eso. Y si tú ves que alguien está leyendo o tiene en su posesión o sospechas que tiene en su posesión un libro ilegal, puedes llamar a los bomberos para que ellos lleguen ahí, quemen el libro y quemen el lugar hasta los cimientos. Entonces vamos a ver pues cómo se vive en una sociedad que no puede cuestionar nada. Y es que si bien pues como mucha gente cree, leer no es obligatorio ni nos ayuda o nos beneficia, no sé, siento que mucha gente piensa eso. Yo sí creo que leer nos abre las puertas a muchísimas, muchísimas cosas. Yo siento que yo he aprendido mucho gracias a los libros. Entonces, al no tenerlos, hace que la gente no se cuestione otras cosas, otras realidades, otros pensamientos, así de simple. Y pues bueno, como pueden ver, la trama es bastante interesante porque obviamente vamos a encontrarnos con alguien que va a intentar desafiar este sistema. Como pueden ver, es un libro muy corto, entonces se lo van a leer muy muy rápido. Y ya para terminar con algo más agradable, les voy a traer Mujercitas, escrito por Luisa May Alcott, que como pueden ver aquí ya estoy rompiendo un poco con el patrón porque es un libro mucho más largo, pero créanme que no es complicado de leer. Este libro nos va a contar la historia de 4 o 5 hermanas, que son las hermanas March, y cómo es que ellas viven su día a día, cómo van creciendo. Las vemos literalmente siendo niñas hasta que ya algunas se casaron y ya tienen hijos, entonces las vamos a ir viendo crecer y es una historia como muy familiar. Entonces puede parecer que no sucede nada, ningún conflicto, por decirlo de alguna manera. Yo creo que es más bien como un libro más de drama familiar que personalmente disfruto mucho, pero además de eso lo vamos a ver combinado con la historia de Joe, quien es nuestra protagonista, cómo es que ella tiene ideas muy adelantadas a su época, pero al ser una mujer en la época en la que se escribió este libro, pues no era tan fácil salirse como de lo ya establecido. Creo que como el tema de la familia está como muy por el exterior, pero si lo leemos con más calma, pues vamos a poder ver cómo justamente les comento, Joe pues está, digamos, de alguna manera batallando con el hecho de ser mujer en un mundo pues muy patriarcal. Es una historia muy muy buena y yo creo que si ustedes alguna vez han escuchado las historias de su mamá, de sus tías, de cómo vivían ellas, no sé, yo creo que lo podrían relacionar. A mí me pasó con un familiar que me contaba mucho historias de ella cuando era niña con sus hermanas y eso me hacía recordar mucho a las hermanas March. Entonces es un libro que yo quiero mucho, la verdad le tengo mucho cariño a esta historia, lloré mucho con este libro, pero bueno, se los recomiendo también un montón. Y bueno chicos, eso ya sería todo por este video, un video corto porque traté de traerles libros cortos para que no se asusten mucho con estos libros. Todos los que les mencioné, bueno, casi todos son cortos y tienen un idioma que es muy ligero para que no se asusten. Yo los veo la siguiente semana con otro video, cuídense mucho, bye.